Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos para hacer un nuevo video, en este caso sobre John Locke y su libro El segundo tratado sobre gobierno civil. En esta segunda parte lo que vamos a ver es que, en primer lugar, el contexto de producción es similar al de Hobbes, del cual ya hemos hablado en otro video, y que básicamente está atravesado por una guerra civil en Inglaterra, en donde se va a dar paso de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, a través de lo que se conoce como una revolución gloriosa de la mano de Guillermo de Orange. Y John Locke va a ser el gran teórico de la monarquía parlamentaria. Lo que vamos a ver, en primer lugar, o lo que tenemos que definir, es que el objetivo de esta segunda parte de su ensayo, en donde él se va a proponer encontrar el principio del gobierno, de dónde proviene la legitimidad del poder político fundamentalmente, y bueno, y quiénes van a ser las personas que lo van a detentar. Para ello, lo primero que va a hacer es definir lo que es el poder político, y ustedes lo pueden leer aquí, y básicamente tiene que ver con quién está capacitado para dictar leyes. Fundamentalmente es eso. Nosotros vamos a descubrir con el correr de los minutos que esa capacidad de dictar leyes la va a tener el Parlamento, fundamentalmente. En primer lugar, tal cual como hicimos con Hobbes y como vamos a hacer con Rousseau, lo primero que tenemos que ver es el estado de naturaleza, ¿no? Luego vamos a pasar por el pacto y finalmente vamos a ver el sistema político que va a proponer y cuáles van a ser sus funciones y sus poderes, fundamentalmente. Aquí lo que vamos a tener es que en este estado natural, lo que Locke nos va a decir es que se trata de un estado de perfecta libertad, ¿sí? En donde se pueden ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones los hombres, y básicamente juzgarla y como ordenarlas, digamos, como juzgan adecuado. Es también un estado de igualdad, como se puede leer acá, básicamente en donde cada hombre es igual con otro en poderes, ¿no? No hay nada que diga que uno tiene más poder que el otro o puede gobernarlo. En este sentido, el hecho de que sea un estado de casi absoluta libertad no quiere decir que sea de irrefrenable libertad. Si bien habla de una libertad que es perfecta, acá va a haber un límite que es muy importante conocerlo, que va a ser la ley de naturaleza. No se puede hacer cualquier cosa, no es un estado de licencia, fundamentalmente. Lo que no se puede hacer, y lo que leemos acá, tiene que ver con que nadie puede ni matarse, ni, como vamos a ver más adelante, dañar la propiedad del otro. En esta parte tenemos que empezar a ver de qué se va a tratar esta ley de naturaleza, y lo que vamos a ver es que esta ley va a regir y obligar a cada uno, ¿no? Es una ley que es muy inteligible, que es evidente para cualquier criatura racional, que está, digamos, al alcance de la mano, y básicamente cualquiera con raciocinio lo podría llegar a alcanzar. También lo que tenemos que decir al respecto es que la razón es que esa ley les enseña a todos los hombres que quieran consultarla, que siendo iguales, independientes, ninguno debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta es esto, ¿no? Como lo acabamos de decir. Esta ley que va a prescribir la paz, que va a promocionar, digamos, la preservación de toda la humanidad, básicamente está puesta en las manos de cada uno de los hombres. Todos tienen el alcance o las capacidades intelectuales suficientes para poder alcanzarla y observarla. En cuanto a los derechos que uno tiene, tenemos que decir lo siguiente. Un hombre puede tener, digamos, no puede tener poder sobre otro en el estado de naturaleza, salvo que alguien lo haya dañado en su propiedad o que alguien haya transgredido esta ley natural. En ese caso,
el castigo por incumplir esta ley debe ser ejecutado bajo la calma razón, nos va a decir Locke, y ese castigo tendría que ser de tal magnitud que el que lo haya hecho se tenga que arrepentir y lo disuada de volver a hacerlo, fundamentalmente, ¿no? Acá lo que vamos a ver básicamente son dos derechos. Uno, que es el derecho de castigo, que va a residir en todo, porque yo, sin haber sido damnificado por alguien, me podría sumar a justamente a castigar a aquel ser degradado, va a hablar, de eso va a hablar Locke, o degenerado, y también sumarme a eso. Y por otra parte, el segundo derecho es el obtener reparación, pero que en este caso solamente pertenece a la parte damnificada. Bien, con respecto al estado de naturaleza, Locke hace una gran apuesta en este sentido y va a decir que esto es mucho mejor que la propuesta política de Hobbes, ¿no? Locke, para decirlo en otras palabras, defiende o afirma que el estado de naturaleza es menos injusto que el proyecto político de Hobbes, es menos injusto que la monarquía absoluta. En este sentido, ¿por qué? Porque básicamente aquí, si yo actúo o juzgo mal en el estado natural, al menos soy responsable ante el resto de la humanidad. En cambio, el Leviatán no lo es. Si tienen dudas sobre este punto, recomiendo volver al video anterior de Hobbes. Estado de naturaleza, seguimos en este caso porque hay necesidad de un gobierno civil. Bueno, sobre esto vamos a hablar un poco largo y tendido, pero fundamentalmente hay algunos inconvenientes en este estado, ¿no? que hay que repararlos, y que fundamentalmente tiene que ver con que los hombres no pueden ser jueces en sus propias causas, porque eso trae algunas consecuencias bastante nefastas, como lo vamos a ver a continuación. Pero acá tenemos por lo menos una pista en donde Locke nos afirma que quien fue tan injusto como para hacer daño a su prójimo difícilmente sea tan justo como para condenarse a sí mismo. Por otra parte, podemos decir también que quien es juez en su propia causa va a perder también un poco de objetividad, ¿no? Y ahí va a estar quizás el quid de la cuestión en todo esto. Bien, ¿existe o no existe este estado de naturaleza? Bueno, la respuesta es sí, existe. Lo que nos va a decir es que es evidente que en el mundo existen estos estados, y que hay algunos pueblos medios bárbaros o salvajes que, si bien aparentan tener gobiernos, sin embargo, dicen, no nos engañemos o nos engañen, porque no todo pacto pone fin al estado de naturaleza, ¿no? O al estado natural. Así que para Locke, el estado natural es una realidad fáctica. Bien, vamos a comenzar a ver en el estado de naturaleza un segundo momento que se va a desatar inevitablemente, que va a ser el estado de guerra. ¿Por qué se va a desatar un estado de guerra? Fundamentalmente va a tener que ver con una falta de un juez común con autoridad, pero digamos en donde, porque va a haber jueces parciales. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Así que dice Locke que el estado de guerra no solamente se puede desatar y se desata en el estado natural, sino que también es posible que se desate en un estado civil o en una sociedad civil. Es un contrapunto bastante interesante con Hobbes. Bien, ¿qué tenemos para decir sobre el estado de guerra? Varias cuestiones. En primer lugar, que es un estado de enemistad y de destrucción. Básicamente, que uno puede matar a un hombre que le hace la guerra o que ha manifestado enemistad contra su vida, o en este punto es más o menos similar a Hobbes. Con respecto, o en otro sentido, también nos va a hablar de que este estado de guerra se puede dar en la sociedad civil, como acabamos de decir, y en el punto 2 ustedes lo pueden leer, ¿no? Quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto, haciendo referencia al Leviatán claramente, se coloca consiguientemente en un estado de guerra contra él. En el punto 3 nosotros ahí vamos a tener una definición, básicamente es similar a Hobbes, es muy calcada, dice básicamente la fuerza declarada o la intención de ponerse en contra de otro hombre. Y finalmente, en el punto número 4 vamos a tener que en el estado de naturaleza, una vez que comienza este estado de guerra, va a perdurar, va a ser indomesticable, no va a haber forma de poder detenerlo.
Bien, este estado de guerra en el estado natural, añado, tiene que ver con que los daños y los castigos van a ser desproporcionados. Siempre el castigo va a ser mucho más desproporcional o mucho mayor al daño recibido, porque fundamentalmente los jueces en ese estado natural son los propios hombres que han sido damnificados y que por lo tanto a la hora de juzgar algún castigo adecuado siempre se van a sobrepasar en eso, y esa injusticia va a ser básicamente el primer eslabón en la larga cadena de venganzas y demás que va a devenir en un estado de guerra. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Y es justamente esta la razón por la cual hay que abandonar el estado natural. Como ustedes lo pueden leer aquí, hay que abandonar y dejar atrás el estado de guerra. Básicamente porque no hay jueces imparciales. Fundamentalmente tiene que ver con eso. Bien, ¿cuál es la problemática fundamental en todo esto? Lo que leemos acá. Esta es la gran pregunta de Locke. Dice, sí, bueno, si el hombre es tan libre o tiene una perfecta libertad como se ha afirmado en el estado natural, ¿por qué debemos salir de ese estado? Bueno, tiene que ver esto con lo que nosotros acabamos de mencionar y que ahora vamos a profundizar. ¿Hay inconvenientes en el estado natural? Sí, claramente. En el primer punto nosotros tenemos que mencionar la inestabilidad y la incertidumbre, básicamente de que nuestros derechos naturales sean obstaculizados por terceros. Esta inestabilidad tiene que ver con que los hombres no observan estrictamente la equidad y la justicia de la ley natural, y Locke hace una triada bastante interesante entre lo que es la ignorancia, el egoísmo y la anomia, es decir, los hombres por vagos, por ignorantes y por egoístas en algún punto, no siguen la ley natural que está al alcance de todos y la violan, es decir, dañan la propiedad, la salud, la vida, las posesiones de los otros hombres, y como no es posible tampoco arbitrar justicia adecuadamente porque no existen jueces probos e imparciales, bueno, esto va a determinar, y digamos, va a ser un estado siempre pronto a convertirse en uno de guerra. Y fundamentalmente el punto número 3, la propiedad, que como nosotros venimos diciendo, tiene que ver, o Locke hace referencia a la propiedad como a la vida, a los bienes, la salud y la libertad de cada uno de los hombres, no está asegurada ni protegida en este estado. ¿Qué falta? ¿Cuáles son las carencias del estado natural? Bueno, más o menos lo dejamos intuir en lo que venimos diciendo. Falta una ley establecida, fija y conocida. Si bien está la ley natural que está al alcance de todos los hombres, no alcanza, hay que exponerla por escrito, que sea conocida absolutamente por todos. Faltan jueces, no es que no los haya en el estado natural, sino que lo que falta, volvemos a insistir, es jueces conocidos e imparciales fundamentalmente, con la suficiente autoridad para resolver los conflictos. Y falta un poder, y esto es bastante importante también, que respalde e imprima vigor a las sentencias de la justicia, ¿no? Que garantice justamente el cumplimiento efectivo del castigo. Bien, ¿cuáles son a la hora de contratar, a la hora de pactar, a la hora de salir del estado natural y dirigirnos hacia la sociedad civil? ¿Qué es lo que hay que ceder? Bueno, en este caso lo que se ceden son dos derechos. Fundamentalmente uno tiene que ver con la capacidad de interpretar la ley natural y el otro con el derecho al castigo. En este caso, lo que vemos es que los que van a juzgar ya no son los damnificados, sino que van a ser los jueces. Y por otra parte, el derecho al castigo también va a estar, digamos, en manos del Estado o de la justicia. Bien, aquí este punto es importantísimo porque lo que nosotros vamos a ver es justamente el pacto o el contrato en sí. Acá lo que leemos es que todo lo que hacemos a la hora de pactar en esta sociedad que nos va a proponer Locke es básicamente ceder nuestro poder individual de castigo a fin de que sea ejercido solamente por quienes sean designados entre ellos a tal efecto y demás. ¿Quién va a ser la institución fundamental que se encargue de establecer estas leyes fijas y conocidas? Va a ser el poder legislativo, que como vamos a ver va a ser el alma del Estado para el Parlamento. Bien,
Una vez terminado este punto, lo que va a hablar es sobre cómo es posible que un gobierno pueda disolverse. Aquí vamos a ver varios puntos. Estos 5 son los que se mencionan. Nosotros vamos a hacer énfasis en otros. Pero básicamente tiene que ver con si hay una fuerza exterior que te invada, cuando el príncipe erige su voluntad para dictar leyes por encima del legislativo, cuando el príncipe quiere básicamente reunirse y no convoca a la legislatura, cuando los métodos de elección de la escritura son alterados, y cuando el príncipe de la legislatura o el parlamento entregan al pueblo el dominio a dominio extranjero. Fíjense que desde el punto 2 al 5 podríamos ver cómo la preocupación de Locke está basada en que el príncipe básicamente no se convierta en un leviatán, ¿no? Que no acumule poder y que no se convierta en un monarca absoluto. Fundamentalmente tiene que ver con eso. También si uno discurre en la lectura, lo que se va a encontrar va a ser con otros puntos, y que en este caso tiene que ver con que si el legislativo se disuelve o se desintegra, vamos a concurrir en este caso a la muerte del cuerpo político, y si otras personas distintas a las que el pueblo ha dictado su consentimiento se arrogan la potestad de dictar leyes, por ejemplo, los súbditos ahí van a quedar con plena libertad para resistirse y para evocar un nuevo legislativo. También este es el caso en el que se puede disolver el gobierno y, por lo tanto, poder conformar otro siempre con la venia, con el consentimiento del pueblo. En este punto número 7, lo que vamos a ver que otra forma de que un gobierno se disuelva es que actúe contrariamente a la confianza depositada en ellos. ¿Y cuál es esa confianza? Fundamentalmente el gobierno está allí, o la sociedad civil se conforma para la protección de la propiedad, la vida, la salud y los bienes de todos los asociados o de todos los ciudadanos en este caso. Y si el gobierno hace caso omiso a todo ello, los súbditos quedan básicamente el Estado o el Parlamento o el príncipe le estaría declarando la guerra a sus súbditos, y los súbditos estarían en condiciones justamente para resistirse por la fuerza y también por la violencia, y tratar de disolver ese gobierno y conformar uno de acuerdo a sus intereses, que tiene que ver fundamentalmente, lo volvemos a repetir, con la protección de la propiedad. Bien. Todo esto no hace más que dar vueltas a una doctrina que es la de la resistencia legítima, que es muy conocida y es muy importante en Locke, y que tiene que ver justamente con eso. Los súbditos tienen derecho a liberarse de la tiranía, sino que también, y además, tienen el derecho de impedir que se produzca. Si los súbditos se dan cuenta de que el príncipe, por ejemplo, está encaminándose a convertirse en un leviatán, pueden también acudir a esta doctrina, a este derecho, de forma preventiva. Aquí lo que podemos ver también, añadiendo en este sentido, es, fíjense, aquí dice: ¿quién no se asombraría de que se firmara la paz entre el poderoso y el débil, y de que el cordero, sin oponer resistencia, le ofreciera su pescuezo para que lo despedace al lobo que lo tiene a su merced? Es decir, que la obediencia indefinida no sirve para nada, que la inocencia y la honestidad sin chistar, también puede conducir a regímenes despóticos, y que por lo tanto la violencia y la resistencia está absolutamente legitimada en estos casos. Y por último, una de las mejores defensas, a mi entender, de esa doctrina tiene que ver con una pregunta retórica que él se hace. Dice: bueno, al final, ¿qué es mejor? ¿Que el pueblo esté permanentemente sometido a la voluntad del leviatán, o que ocasionalmente los gobiernos estén bajo la mira, que de vez en cuando sean observados, que de vez en cuando puedan ser, evaluados por sus mismos gobernados, para que justamente su poder no se vuelva exorbitante y que lo empleen en la destrucción y no de la protección, fundamentalmente de las propiedades de sus súbditos?
Bien, claramente la respuesta es muy obvia. Y bueno, y acá nos vamos acercando hacia el final. Fíjense por qué es importante el orden institucional. Uno con esto piensa que, bueno, Locke se acerca a una especie de anarquía, pero en absoluto es así. Él defiende el orden institucional, en este caso la monarquía parlamentaria, y acá lo deja muy, pero muy claro. Dice que el peor de todos los crímenes es justamente tiene que ver con romper el orden institucional, o que sienta las bases para el desmoronamiento del orden constitucional, en este caso, y que eso lo convierte claramente en un ser absolutamente repugnable, degenerado, habla en esos términos, ¿no? Así que atentos con este punto. Y finalmente, decir que si algún mal resulta de estas situaciones, no tiene que serle imputado a quien defienda sus propios derechos, sino a quien infringe el de sus prójimos. Y con esto damos por finalizada este video sobre el segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.